Estimados estudiantes, este video tutorial lo realizo con el objetivo de explicarles el tiempo presente simple. Cuando nosotros hablamos del tiempo presente simple, vamos a hablar de actividades o acciones que se realizan usualmente o con frecuencia en el tiempo presente. Entonces vamos a hablar de verbos. Algunos verbos que tenemos, por ejemplo, es play, que es el verbo jugar, like, que es el verbo gustar, como en este ejemplo, like pizza, gustar, read, que es el verbo leer, listen, listen to, que es el verbo escuchar, por ejemplo acá listen to music, watch, que es el verbo mirar, watch TV, y go, que es un verbo que hemos visto, que es el verbo ir. El uso de estos verbos los vamos a combinar con los días de la semana. Entonces los días de la semana son Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Todos los días de la semana siempre se deben de usar con la preposición on. Esa es la preposición con la que yo digo por lo menos, por ejemplo, el lunes. Entonces, on Monday. Esta es la preposición apropiada. ¿Cómo se conjuga por los verbos en los diferentes tiempos? Por ejemplo, afirmativo, cuando yo afirmo. Entonces vamos a ver el verbo play the piano on Mondays. Play, además de jugar, este verbo cuando hablo de instrumentos musicales significa tocar. Entonces tocar el piano los lunes. Si ven que uso la preposición on. Entonces, en la forma afirmativa funciona de esta manera, así es como se conjuga. Con yo, I play the piano on Mondays. Como ven, el verbo no cambia, queda igual como se muestra acá. You play the piano on Mondays. We play, you play, and they play. Con estos sujetos, el verbo no cambia, queda igual, pero sí vamos a notar un cambio cuando hablo en terceras personas. Recuerden que las terceras personas es cuando hablo de él o ella o un objeto o cosa en singular. Cuando hablo de terceras personas, los verbos en presente simple siempre tienen que llevar una S. Esta es la regla de la S, siempre deben de llevar una S, pero únicamente cuando hablo en terceras personas. Entonces, para he o para she, plays the piano on Mondays. El verbo lleva la S. Entonces acá les explico. La forma normal es sujeto más el verbo. A excepción cuando hablo de él, ella o una cosa, objeto, el verbo debe de llevar una S. ¿Qué sucede cuando yo voy a negar o voy a preguntar? Entonces, cuando hago estas dos cosas, yo debo de usar los auxiliares. Ya los hemos visto, son los auxiliares do. ¿Para quiénes son do? Únicamente cuando hablo en I, you, we and they. Solamente para estos sujetos uso el do. Y el das lo uso cuando hablo en terceras personas. Solamente uso el das para she, he or it. Miremos el ejemplo en la forma negativa, la misma oración, play the piano on Mondays. Entonces, cuando yo voy a negar, debo de usar el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar para I? Do. Y como es negando, le agrego la parte negativa. I don't play the piano on Mondays. Como vemos, el verbo no sufre ningún cambio. Miremos en terceras personas. Cuando hablo en terceras personas ya no es do, sino doesn't. Y el verbo ya no lleva la S porque estoy negando. Únicamente la regla de la S es cuando yo afirmo. Pero cuando yo niego, como está el auxiliar, la S ya no va. Lo vemos acá. Entonces, para estas personas es el done. Y para terceras personas, o sea, para he, para she o para it es doesn't más el verbo. Y el verbo en forma normal, no cambia, no le agrego nada. Cuando yo pregunto, entonces cuando yo pregunto debo de usar el auxiliar, pero esta vez el auxiliar va, como es una pregunta, va primero. Entonces va primero el auxiliar y luego va el sujeto a quien le estoy preguntando.
y luego si viene el verbo. Y finalmente si hay complemento. Miremos esta oración, como la pregunta es para usted, el auxiliar que uso es do. Do you like pizza? Entonces respuesta, si es afirmativa, yes I do. Uso el mismo auxiliar para responder. Y si es negativa, no I don't. Ahora, si la pregunta se la estoy haciendo a una tercera persona como she, debo de usar el auxiliar does. Does she like pizza? Respuesta afirmativa, yes, she does. Uso el mismo auxiliar para responder. Y si es negativa, no, she doesn't. El mismo auxiliar, pero de forma negativa. Miremos el mismo ejercicio, pero con play the piano. Entonces, do I play the piano? Do you play the piano on Mondays? Como vemos, va primero el auxiliar, sujeto y luego el verbo. Miremos en tercera persona. En tercera persona ya no uso el auxiliar do, sino does. Entonces, does he o she play the piano on Mondays? Si ven que el verbo tampoco lleva la S porque estoy preguntando y hay un auxiliar. Solamente la S, repito, es cuando yo afirmo. Y aquí encontramos las fórmulas. Entonces, para pregunta va primero el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo. Lo mismo en terceras personas, pero ya con el auxiliar does. Miremos algunos verbos que en terceras personas, cuando yo afirmo, sufren algunos cambios. Por lo menos los verbos que terminan en S o en SS o en SH o en CH o en X o en O, no les agrego solamente la S, sino que les agrego ES. Por lo menos watch queda con ES, no solamente la S. Go también le agrego ES. Y con los verbos que terminan en Y, les cambio la Y por I latina y agrego ES, como en el caso del verbo estudiar. ¿Por qué en play no sucede eso? Yo no hago este cambio. Porque play, esta Y va antecedida por una vocal. Si vemos que esta va antecedida por una consonante, entonces en este caso sí hago el cambio. Pero cuando hay vocal, Y, no, simplemente agrego la S. Recuerden que solamente la S se agrega cuando hablo para she, he o it. Solamente terceras personas afirmativo. Un caso peculiar es el caso del have y el has. Recordemos que ese es el verbo tener, pero para terceras personas él cambia, por lo menos. I have a big house. Vemos que el verbo es have, pero cuando yo hablo para he o para she o para it, el verbo queda como has. Eso sucede cuando yo afirmo. Cuando yo niego, repito, el verbo vuelve a su forma normal. Ya no diría doesn't has, sino doesn't have. Vuelve a la forma normal que es have. Solamente uso el has cuando yo afirmo, porque acá ya tenemos auxiliar. Lo mismo en la forma interrogativa. Does she have a big house? Uso el have porque está el auxiliar y estoy preguntando. Entonces acá el verbo vuelve a su forma normal. Espero que esta sea de gran ayuda y les ayude con este tema que es muy sencillo. Gracias.